Ahora que la IA está en todos lados, incluso en nuestro día a día con Excel, me gustaría mostrarte cómo uso la ingeniería de prompts, una técnica para comunicarte mejor con la inteligencia artificial y así ahorrar tiempo y ser más productivo al crear fórmulas personalizadas en Excel. Verás paso a paso cómo transformar una idea en una fórmula funcional aplicando una estrategia en 3 casos prácticos que puedes adaptar a tu propio trabajo. Si alguna vez te has quedado atorado pensando cómo se hacía esta fórmula, este video te va a cambiar la forma de trabajar con Excel. ¡Comenzamos! Seguro ya escuchaste la palabra prompt, pero ¿qué significa realmente? Un prompt es simplemente una instrucción o mensaje que le damos a una inteligencia artificial para que realice una tarea, desde redactar un texto hasta crear una fórmula de Excel. Y justo aquí entra el siguiente nivel, la ingeniería de prompts. La ingeniería de prompts es el arte de diseñar instrucciones claras, precisas y estructuradas para obtener el resultado que queremos de la IA. En otras palabras, no se trata de pedirle algo, sino de saber cómo pedírselo. Podemos encontrar varios tipos de prompts, pero los más comunes son los prompts directos, donde simplemente pedimos algo específico, los prompts con contexto, donde explicamos la situación o el objetivo, y mis favoritos, los prompts estructurados, porque siguen un formato definido que ayuda a la IA a entender exactamente qué queremos obtener. Y es justo este último tipo el que vamos a aplicar en Excel. Un prompt estructurado se compone de 4 partes principales: la instrucción, lo que le pedimos a la IA que haga, el contexto, la información que necesita para entender la tarea, un indicador de entrada, es decir, los datos o parámetros con los que va a trabajar, y finalmente el indicador de salida, que es cómo queremos que nos entregue la respuesta. Por ejemplo, si queremos crear una función en Excel, podríamos estructurar el prompt así, donde definimos una instrucción, le damos el contexto, un ejemplo de entrada, con su respuesta correspondiente de salida. Sin embargo, cuando nos encontramos con casos más complejos como los que te presentaré a continuación, puede ser que esta estructura necesite ciertas optimizaciones. Vayamos al primer caso. Este primer caso nos pide lo siguiente. Nos solicita crear una fórmula que calcule el número de ocurrencias de las palabras de búsqueda en cada una de las frases listadas. Es así que aquí tenemos un listado de frases y una segunda columna con las búsquedas, de tal forma que quiero calcular el número de ocurrencias. A simple vista, en este primer ejemplo vemos que tenemos la palabra azul 2 veces, es así que ese es el resultado que tendríamos esperado. Es así que un ejemplo de un prompt sencillo que podríamos utilizar si no conociéramos sobre la ingeniería de prompts sería el siguiente. Simplemente le pediríamos a la inteligencia artificial que nos dé una fórmula de Excel que calcule el número de veces que una palabra aparece en un texto sin importar si está en mayúsculas o minúsculas. De tal forma que si tomamos este texto, lo copiamos, nos vamos a un chat de inteligencia artificial y lo pegamos en esta parte, solamente el texto, y enviamos esta solicitud, sí nos estará respondiendo con un ejemplo, es decir, aquí ya no le dimos suficiente contexto sobre que nosotros queremos crear una fórmula reutilizable, simplemente le dijimos que nos hiciera el cálculo y empieza a asumir ciertas cosas de la inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí nos dice, supongamos que el texto está en la celda A1 y la palabra que quieres buscar está en la celda B1. Es así que aquí ya nos está dando un ejemplo de cómo podríamos realizarlo. Por lo tanto, si nosotros copiamos esto y nos vamos de nuevo a nuestro Excel y lo pegamos, yo tendría que hacer un ajuste, principalmente porque los textos no se encuentran, tanto el de búsqueda como el de la frase completa, no se encuentran en estas celdas. Entonces aquí tendríamos que cambiarlo por, en este caso, B19. Aquí también sería B19. Y después de eso vemos en este caso, sería C19. Y aquí también C19. Luego de esto queda ver si los resultados sí son los esperados. Parece ser que sí, porque vemos cómo empiezan a cambiar. Sin embargo, esto no es una fórmula reutilizable, porque nosotros tendríamos que replicar esta lógica y volver a cambiar las referencias si esto lo queremos utilizar en otra tabla que se encuentre en otra hoja o se encuentra en otra ubicación. Es así que ahora que conocemos la ingeniería de prompts y seguimos las instrucciones de un prompt estructurado, quedaría de la siguiente forma, en donde le damos el contexto, seguido de una instrucción de qué es lo que necesitamos y algún ejemplo. En este caso, como son funciones, yo les recomiendo que utilicemos esta estructura: primero el contexto, después la instrucción y seguido de un ejemplo. Aquí estamos utilizando justamente la primera fila como un ejemplo de cuál es la salida que esperamos.
La instrucción proporciona la lógica interna dentro de lambda que use dos parámetros, buscar texto y dentro de texto. Aquí automáticamente la inteligencia artificial ya nos debería de entender que queremos replicar eso para una función, y si esto no fuera suficiente, también le estamos diciendo desde el inicio que se desea generar una función reutilizable en Excel con el nombre frecuencia texto, que calcule el número de ocurrencias de un texto específico en el texto interno de una celda. La búsqueda no tomará en cuenta mayúsculas y minúsculas. Aquí también es importante que le digamos justamente este tipo de restricciones o de validaciones. Vamos a hacer el mismo ejercicio copiando todo este texto y lo vamos a pegar en un nuevo chat para que se borre todo lo que había hecho previamente. Solamente el texto, intento pegar la imagen, no pasa nada, le damos enter. Y ahora ya sabe que se quiere crear una función reutilizable en Excel. Eso es muy importante con el nombre frecuencia texto. Aquí está la lógica interna de lambda, que es lo que necesitamos. Si vimos el video anteriormente sobre la creación de funciones, sabemos que esta es la estructura que se busca. Les voy a dejar el link si es que no lo han revisado, donde vemos justamente cómo crear este tipo de funciones desde cero. Aquí me está dando una explicación paso a paso, e inclusive me está diciendo cómo crear con el administrador de nombres esta función, si es que yo no sé realizarlo. Entonces podríamos copiar desde esta parte hasta esta parte. Yo creo que vamos a copiar esto, y aquí me está diciendo cómo utilizarla. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a probar que funcione la lógica. Esto lo pegamos, todo lo que nos entregó la inteligencia artificial. Muy bien, entonces como ya está en una función lambda, yo simplemente le tengo que decir en dónde se encuentra el buscar texto y dentro texto. Es decir, aquí sería el texto de búsqueda y acá sería la frase. También el cómo utilizar la función lambda lo vimos en el video anterior. Damos enter y aquí ya nos está dando también los resultados esperados. No nos manda ningún error, ni mucho menos. Entonces ya estamos listos para esto, irnos a fórmulas, administrador de nombres y crear un nuevo nombre que se llame frecuencia texto, como nos estaba especificando. Y en esta parte pegamos todo lo de la función lambda. Cerramos, de tal forma que ya tendríamos la función que podríamos utilizar en cualquier otra tabla sin necesidad de tener que escribir de nuevo toda la fórmula. Aquí simplemente escribimos frecuencia texto, vamos a buscar este texto dentro de la frase. Cerramos, damos enter y ahí ya tenemos exactamente los mismos resultados, con la diferencia de que esto ya es una función propia como las podíamos realizar o como lo que esperábamos. Automáticamente la inteligencia artificial ya nos entendió. En este caso vimos que tanto el prompt sencillo como el prompt estructurado nos pudieron ayudar. Sin embargo, cuando tenemos casos más complejos, el tener la estructura de un prompt idónea me va a ayudar a evitar el tenerle que solicitar varias veces a la inteligencia artificial que corrija problemas o que la vaya ajustando poco a poco, porque de esta forma con una sola solicitud ya nos podría entender qué es lo que esperamos. Veamos el segundo caso. Este segundo caso seguramente algunos ya lo conocen. Se trata de uno que revisamos en el video anterior, justamente lo creamos desde cero, pero ahora nos enfocaremos en validar si la inteligencia artificial también nos puede generar este tipo de fórmulas, que si lo recuerdan nos tardamos alrededor de unos 15 minutos en ir desarrollando toda esa lógica. Pues bueno, vamos a tratar de hacerlo mediante un solo prompt. En este caso se nos pide calcular el acumulado de ventas por mes, de manera que cada vez que cambie el mes la suma se reinicie a cero. Es importante que el acumulativo solo considere las ventas del mes actual, de cada fecha listada, y que no se sumen las ventas de meses diferentes. De tal manera que tenemos aquí el listado de fechas y el listado de ventas. Si calculamos el acumulativo hasta este punto sería 100. En este caso, como es del mismo mes, a partir de este punto sería 150. Aquí ya hay un cambio de mes, por lo tanto regresaríamos a 70 en el valor del acumulativo, y como sigue siendo febrero, en este caso vuelve a acumularse para ser un valor de 100. Y es así como esperaríamos que nos calcule con una sola fórmula todo este acumulativo. Tomando como base el ejemplo del caso 1, le solicité a la inteligencia artificial que ahora me entregara un prompt plantilla, es decir, algo que yo pueda reutilizar, muchas ocasiones solamente cambiando algunos parámetros. Aquí me entregó lo siguiente. Como contexto le voy a decir, se desea generar una función reutilizable en Excel con el nombre, y aquí le damos el nombre de nuestra función, que describa el objetivo de la función y sus condiciones. La función debe contener los nombres de las funciones en español, además de implementarse utilizando Lambda y ser compatible con Excel moderno, es decir, Microsoft 365 o superior. Asegúrate de considerar los aspectos de, y aquí mencionamos las reglas adicionales, como lo que vimos en el caso de las mayúsculas o minúsculas, manejo de errores o alguna exclusión.
Finalmente viene la parte de la instrucción donde proporciona. Finalmente viene la parte de la instrucción en donde le diremos proporciona la lógica interna dentro de una función lambda utilizando X cantidad de parámetros. Aquí le vamos a especificar los nombres de los parámetros. La respuesta debe incluir el código completo de la función en formato de Excel, una breve explicación paso a paso de cómo funciona la fórmula para entender cómo utilizarla y qué es lo que tiene internamente. Un indicador de entrada, es decir, aquí le estamos especificando un ejemplo de 2 parámetros, y un indicador de salida, es decir, qué es lo que esperamos. Esta plantilla prácticamente ya nos estaría ayudando cuando queramos solicitarle a la inteligencia artificial este tipo de funciones. Simplemente me voy a preocupar por cambiar los valores que necesito. Vamos a hacerlo juntos. Tengo acá el prompt estructurado que vamos a ingresar en la inteligencia artificial. Entonces vamos a cambiarle aquí el nombre a nuestra función. Por ejemplo, acumulado, ventas mes, y aquí va la descripción. Entonces vamos a ponerle, aquí voy a cambiar la palabra calcular por calcule y voy a copiar todo esto. Entonces todo esto lo vamos a quitar, lo reemplazamos simplemente por que calcule el acumulado de ventas por mes. Todo esto ya viene, ya lo leímos, está perfecto. Aquí no hay que cambiar nada. Asegúrate de considerar los aspectos de, y volvemos a recalcar la parte en donde dice que la suma se debe de iniciar en 0. Entonces vamos a copiar todo esto para que quede claro que esa es una exclusión a la lógica. Asegúrate de considerar los aspectos, y voy a ponerle aquí para estructurarlo bien. Por ejemplo, asegúrate de considerar los aspectos cada vez que cambie el mes, la suma se reinicia a 0. Es importante que el acumulativo solo considere las ventas del mes actual y que no se sumen ventas de meses diferentes. Perfecto. La instrucción proporciona una lógica y aquí vamos a especificar, esto sí es importante, los parámetros. Por ejemplo, yo le voy a nombrar fechas y al siguiente le voy a nombrar ventas. Esto lo eliminamos porque es en caso de que hubiera más parámetros, solamente son 2 en este caso. Y después de esto le decimos aquí cómo quedarían nuestras fechas y cómo quedarían nuestras ventas también, además del resultado. Para las fechas, aquí vamos a especificar que se trata de un rango. Para que nos entienda la inteligencia artificial, yo les recomiendo que hagamos lo siguiente. En este caso, pegaríamos algo como esto. Es importante también que esto lo pongamos entre llaves. Podemos ver aquí hay una llave de apertura y una de cierre. Y estamos especificando estas fechas, justamente las del ejemplo. Después le estamos diciendo que se trata de un rango de B19 a B21. También me ayuda el que sea en este rango que no sea de B1 a B3 para que la inteligencia artificial no asuma que siempre va a estar al inicio de la hoja. De manera similar con las ventas, aquí esto lo eliminamos y pegamos los valores de las ventas. Igual entre llaves, 100, 50, 70 y 30, que son estos valores. El rango C19 a C21 para especificarle que se trata de un rango. E indicador de salida, también es muy importante el indicador de salida. Vamos a escribirlo manualmente. Queremos que nos entregue también varios resultados, que sería 100 para el primero, 150 para el segundo, 70 para el tercero y 100 para el cuarto. Esos son los resultados del acumulativo. Y listo, ahora ya podríamos comenzar a preguntarle a la inteligencia artificial que nos genere una respuesta. Copiamos nuestro prompt y lo pegamos en un bloc de notas primero para que no se intente ingresar la imagen. Entonces lo voy a poner en esta parte. Luego de esto, ahora utilizaré la inteligencia artificial de Copilot. Yo les recomiendo que utilicemos más este tipo de inteligencia artificial de Copilot, ya que está optimizada para trabajar con Excel. Lo pegamos aquí y damos Enter. Es así que aquí ya nos está entregando una función que podremos utilizar. La vamos a copiar y vamos a probarla. Aquí en nuestro libro de Excel, borramos esto y me está entregando de igual manera una función lambda. Aquí pegamos nuestra función. Vemos que sí está pidiendo primero las fechas y después las ventas, por lo tanto, en la parte de abajo tendría que escribir aquí las fechas y acá las ventas. Damos Enter y tenemos el resultado esperado. Tenemos 100, 150, 70 y 100 como un único resultado que se distribuye en un rango de celdas completo, entonces está cumpliendo con el objetivo. Aquí vemos que sí nos está acumulando el valor. Por ejemplo, si yo esto lo cambio a 40, también esto cambia a 140, eso está bien. Vamos a cambiarlo a 25. Perfecto. Parece ser que la fórmula está funcionando correctamente y solamente me tomó un prompt ya optimizado para que funcionara a la primera.
Sin embargo, puede haber casos en los que el mismo Copilot nos entregue un resultado que no es el adecuado y ahí podríamos responderle con el error que nos esté mandando, o bien algo que también he notado y que vale la pena recalcar es que en este caso sí me entregó todas las funciones con los nombres que se esperan. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales hace una traducción de funciones que todavía no existe, como por ejemplo cuando usa la función reduce, le llama reducir. En este caso todavía no existe, hay que decirle que lo corrija. Entonces es importante validar también los nombres y en dado caso solicitarle que él haga la traducción hacia la fórmula o hacia el idioma que nosotros manejamos en Excel. Sin embargo, como podemos ver, en este caso me funcionó con un solo prompt que yo le entregué en esta parte y me entregó toda esta función que ya básicamente pude adaptar, lo cual me ahorró que de cierta manera yo tuviera que estar preparando a la inteligencia artificial con un solo prompt pero bien estructurado. Me supo interpretar bien qué era lo que necesitaba. Pasemos a un último caso ya para cerrar este video. En este tercer caso se nos solicita lo siguiente. De acuerdo con la ficha de datos indicada, sustituir los parámetros en la oración de muestra con cada dato personal correspondiente. Es decir, contamos con una ficha de datos y con un texto de muestra. Como podemos ver, aquí nos dice que el nombre va a ser sustituido por Andrés Antonio, el apellido por Loaiza Gutiérrez y la fecha de nacimiento por su fecha de nacimiento. Acá tenemos el texto de muestra que puede ser una plantilla y queremos que al final nos vaya sustituyendo con una sola fórmula indicándole cuáles van a ser las búsquedas y las sustituciones, pues que nos entregue el resultado ya sustituido. Esto lo queremos utilizando una sola fórmula. Por lo tanto, utilizando el prompt de plantilla, este es exactamente el mismo del caso 2, podríamos ir sustituyendo los valores. Aquí solamente se nos pide el nombre de la función, entonces todo esto se queda igual. Aquí cambiamos el nombre de la función, es más lo voy a poner en negritas. Y le decimos la acción, que realice una búsqueda y sustitución de múltiples valores sobre el texto de una celda. Luego de ello, aquí todo esto sigue igual. La función debe implementarse utilizando Lambda y ser compatible con Excel moderno, Microsoft 365 o superior. Asegúrate de considerar los aspectos de que el rango de búsquedas y sustituciones estará en forma de columnas independientes. Eso es importante, siempre darle la forma de los parámetros, si va a ser un texto, si va a ser un rango, es decir, vamos a especificar si es el rango de una fila o de una columna, eso también es importantísimo. Finalmente, la respuesta debe incluir el código completo de la función en formato Excel, utilizando Lambda, una breve explicación paso a paso de cómo funciona la fórmula, y acá viene el indicador de la entrada, es decir, el texto original. Le estamos diciendo cómo va a quedar este texto. Las búsquedas, aquí con estas llaves, automáticamente le estamos ayudando para que identifique que eso se trata de un rango de diferentes textos. Aquí los estoy dividiendo entre comillas, y para que nosotros lo podamos ver más fácil, lo coloreé en azul. Sin embargo, esto pues a la inteligencia artificial no le va a llegar la información de los colores, solamente el texto, pero lo va a poder entender. Y las sustituciones estamos haciendo lo mismo, es un rango de la misma forma, pero con los valores de sustitución. Finalmente, el indicador de salida es el resultado que nosotros esperamos. Entonces, si todo esto lo copiamos y se lo damos a la inteligencia artificial como Copilot, aquí estamos haciendo la pregunta, automáticamente ya me da una propuesta de una función. Utilicé esto y no lo hice en vivo porque me gustó el ejemplo y se los quiero mostrar. Entonces, supongamos que ya me está entregando esta función, me dice que todo esto va a ser el resultado que espera. Aquí nos está dando los ejemplos, yo copio, voy muy confiado y lo pego acá. Entonces ya tenemos nuestra función supuestamente. Todo esto es la función que necesitamos. El primer parámetro es el texto original, entonces vamos a empezar a llamarla. Aquí serían los parámetros del texto original. Posteriormente las búsquedas, aquí me lo está pidiendo, y las sustituciones. Entonces las búsquedas son estas y las sustituciones son estas de acá. Cerramos los paréntesis y damos Enter. Me va a mandar un error que diga que indicaste muy pocos argumentos, ok, vamos a darle a aceptar. Y me lleva aquí a reemplazar. Entonces, bueno, de cierta manera Excel me está ayudando a decirme en dónde se encuentra el error. Me está llevando a esta función reemplazar. Y es nuestro trabajo analizar el resultado que nos dio la inteligencia artificial para validar si necesitamos cambiar algo. En primer lugar, yo estoy viendo que tenemos los nombres de las funciones en inglés. Nosotros las necesitamos en español por la configuración que tengo regional de mi Excel. Pero además de eso, aquí no nos están dando ningún error de ese tipo. Sin embargo, me lo estarán mandando en reemplazar. Vamos a visualizar desde el editor de código el resultado porque es un poquito más sencillo. Entonces aquí nos toca a nosotros entender qué fue lo que hizo la inteligencia artificial, utilizar la explicación paso a paso. Vemos que el error me lo está mandando en reemplazar. Ese reemplazar está definido en una función let. Aquí la función let sirve para definir valores. N lo está definiendo como el número de filas de las búsquedas. Eso está bien, lo podemos hacer. Sin embargo, acá en reemplazar
por lo que yo estoy entendiendo, está definiendo una función anónima, un lambda. Esto no se puede hacer actualmente en Excel. O sea, tú cuando generas una variable que vas a definir utilizando LED, sí o sí me tiene que dar un valor fijo, un resultado, y ya no tiene que ser no puede ser una función que va a ser una lógica interna como lo está tratando de hacer la inteligencia artificial. Digamos que lógicamente, si la función LED me permitiera hacer esto, esta función tendría todo el sentido y lógicamente está correcta, pero no es funcional a nivel de las capacidades de la función LED. Incluso lo estamos viendo cuando define reemplazar como una función que aplica substitute y al texto original y todo eso. Esto es incorrecto, esto no se puede hacer en la función LED. Nosotros podemos definir n como el número de elementos de búsqueda, eso está bien, pero no podemos definir a reemplazar como una función en sí misma, es decir, algo que reciba y haga cierta lógica. De momento no se puede hacer. Entonces necesito responderle a la inteligencia artificial que no se puede definir funciones dentro de LED como lo hiciste con reemplazar. Es así que aquí sí me tomó otro prompt para decirle a la inteligencia artificial que se ha equivocado, y en este caso me manda ya la fórmula corregida. Vamos a copiarla y vamos a intentar nuevamente. En primer lugar vemos que ahora ya me identifica los rangos, cosa que no estaba haciendo anteriormente porque había un error de sintaxis. Sin embargo, si pruebo nuevamente, no me está sustituyendo como debe de ser. Aquí me está dando un resultado de nombre. Cuando nosotros nos manda este error de nombre, significa que una de las funciones no la está reconociendo. Y justamente veo que aquí empezamos, debería de llamarse secuencia. Entonces podríamos decirle que nos la traduzca, pero vamos a hacerlo manualmente. A final de cuentas, lo importante es un trabajo que ya podríamos hacer nosotros. Vamos aquí, le ponemos filas, acá le ponemos sustituir, y en esta se llama índice. Damos enter, y de esta forma ahora sí ya nos está entregando el resultado esperado. Aquí podemos ver que es exactamente lo mismo que estamos buscando. Sin embargo, en este caso sí nos tomó el decirle a la inteligencia artificial que se ha equivocado y que nos corrija. ¿Qué podríamos hacer? Pues prácticamente nuestra plantilla con todos esos hallazgos podríamos robustecerla. Aquí viene la instrucción, y en este caso también vienen los aspectos de las reglas adicionales. Es decir, que podríamos también poner las restricciones de Excel, que por ejemplo la función LED no permite en la parte de utilizar, definir funciones dentro de la función LED. Eso no se puede. Pues deberíamos de ponérselo, podríamos ponérselo acá en nuestra plantilla para que todas nuestras instrucciones siempre incluyan esas restricciones. También podríamos añadir a esta plantilla la restricción de que nos entregue las funciones con un nombre en español, porque actualmente no lo tenemos, y por eso es que puede confundirse la inteligencia artificial y entregar los resultados con las funciones en inglés, que son los nombres originales, por así decirlo. Entonces, lo importante es que conforme nosotros vayamos trabajando, nuestra plantilla vaya evolucionando para ser cada vez más eficiente, y que con un solo prompt nosotros podamos generar funciones cada vez más complejas. Y con eso hemos llegado al final de este video. El objetivo del mismo fue mostrarte un método para que puedas utilizar la inteligencia artificial de mejor manera. Recordemos que esto es una herramienta, es como si fuera una calculadora, en donde anteriormente nosotros teníamos botones. Aquí pues prácticamente tenemos toda la libertad de escribir en una caja de texto lo que necesitamos. Sin embargo, si nosotros logramos estructurar ese texto de una forma que sea más eficiente y fácil de entender para la inteligencia artificial, podremos lograr nuestros objetivos de una manera más rápida. Te invito a dejar en los comentarios qué piensas al respecto, si has utilizado la inteligencia artificial y crees que hacerlo de esta forma te podría ayudar a agregar más rápido el resultado esperado. Si has encontrado este video como de utilidad, un like o algún comentario al respecto siempre será bien recibido para poder aumentar la difusión del canal y poder ayudar a más personas. Muchísimas gracias y que estés muy bien. Nos vemos en la próxima con más consejos de Excel. No olvides suscribirte si todavía no lo has hecho.